Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Amén. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar nuevamente aquí. El tema de esta mañana es los pacificadores. ¿Qué importancia tienen los pacificadores de hoy en día? ¿Cuántos se necesitan? Y no hay muchos. Casi nada, podríamos decir. Todos buscan su propia conveniencia. Y necesitamos, hermanos, que pongamos manos a la obra en ser un pacificador en este mundo para traer paz. Paz a este mundo y paz al corazón de muchos que viven afligidos. Amados hermanos, abramos el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 9. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar aquí nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el contexto bíblico, los pacificadores, está en la séptima de las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5 y forma parte de las enseñanzas fundamentales de Jesús sobre el discipulado. Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esto también promueve la búsqueda de la paz. Es una enseñanza clave del Sermón del Monte de Jesús, que significa que quienes activamente promueven la reconciliación, los acuerdos, la sanidad y la armonía en los conflictos, tantos grandes como pequeños, reflejan la naturaleza de Dios y reciben la promesa de su favor. Y una identidad tremenda, una identidad divina como sus hijos, incluso si ello implica sacrificio personal. No solo evitando el conflicto, sino iniciando la construcción de la paz. El significado de la frase pacificador versus mantenedor de la paz. Un pacificador trabaja activamente para resolver disputas y crear reconciliación, mientras que un mantenedor de la paz simplemente evita el conflicto o mantiene el estatus.
Identidad divina. Pensemos en eso, en la identidad divina. La promesa es ser llamado hijo de Dios. Lo que significa una relación cercana y una misión compartida con Dios, quien desea la reconciliación para todas las personas. Así es, amados hermanos. Amén. Ahora miremos la orientación a la acción. Implica intervenir en situaciones difíciles, compartir el corazón de Cristo para la reconciliación y asumir el costo para lograr una solución, amados hermanos. Me doy a entender, hermanos. Asimismo, la Biblia dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Óigame muy bien, dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Nunca se olvide esa frase. 2 Corintios 5:18. Ahora, ¿cómo aplicarlo en nuestra vida diaria? ¿Cómo aplicarlo en nuestro corazón? Hermanos, para poder ofrecer paz, tenemos que tener paz en nuestro corazón. Si no hay paz en nuestro corazón, no tenemos nada que ofrecer. Entonces, comienza con la paz interior, dejando atrás los rencores y buscando motivos puros. En tus relaciones, dispuesto a perdonar, arrepentirte y construir puentes de entendimiento, incluso cuando sea difícil. En el mundo, busca soluciones equitativas, comparte el evangelio de la paz y enseña el amor sacrificial de Cristo para traer armonía a tu comunidad o a tus seres queridos. Incluso, hermanos, cuando es difícil. En tus relaciones, dispuestos a perdonar, arrepentirte y construir o reconstruir puentes de entendimiento, incluso cuando sea difícil. En el mundo, buscando soluciones equitativas, comparte el evangelio de la paz y enseña el amor sacrificial de Cristo para traer armonía a tu comunidad o a tus seres queridos. Está vinculado con otras escrituras, como en Santiago. Así es, hermano. Dice Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:18. En 1 de Pedro dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. 1 de Pedro 3:11. En Mateo 5:9 forma parte del Sermón del Monte de Jesús. Sí, el Sermón del Monte de Jesús, en el que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados hermanos, la palabra griega traducida como pacificador se usa en un solo lugar más en el Nuevo Testamento, en una forma ligeramente diferente. Y la Biblia dice, en Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20, hermano. Jesús entregó su vida para establecer la paz entre Dios y los pecadores. Entre Dios y los pecadores. Y cuando llevamos este mensaje de paz a otros, estamos hablando del evangelio, nos convertimos en pacificadores. Al predicar el evangelio, Dios se complace en quienes reconcilian a otros con Dios.
¿Me doy a entender, hermanos? Cuando llevamos este mensaje de paz a otros, nos convertimos en pacificadores. Y al predicar el evangelio, Dios se complace en quienes reconcilian a otros con Él. Quienes anuncian el evangelio son considerados hermosos. Dice la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice Romanos 10:15. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Amados hermanos, aquellos que logran reconciliación en relaciones quebrantadas están continuando la obra de Jesús, el príncipe de paz. ¿Acaso eres tú uno de ellos? Si no lo eres, hoy puedes comenzar a ser un embajador de Cristo. Amén. Amados hermanos, dice Isaías 9:6. Óigame bien. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Isaías 9:6. Amados hermanos, solo los hijos de Dios pueden transmitir a otros la paz que proviene de conocer a Dios. Una persona debe tener una relación genuina con Dios antes de poder ayudar a alguien más a conocer a Dios, a conocer esa paz, ese gozo que solo Dios da. ¿Me doy a entender, hermano? Aquellos que dan testimonio de Cristo comparten su fe con sus amigos, con sus familiares y sirven a los demás en el nombre de Cristo. Son embajadores de la paz a los que se refiere este versículo. Dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:20. Amados hermanos, aquellos que llevan el maravilloso mensaje de la paz de Dios al mundo son pacificadores. Y Jesús los llama hijos de Dios. Los pacificadores son llamados hijos de Dios simplemente porque a través de Jesús han recibido un corazón nuevo, un corazón de carne, y reflejan la paz de Dios a medida que se asemejan cada vez más y más a Él. Me doy a entender, hermanos. Su recompensa eterna por seguir a Jesús e imitar la paz de Cristo es ser escogido en la familia de Dios. Amén. Los pacificadores son llamados hijos de Dios debido a la recompensa eterna que reciben por seguir a Jesús. El versículo dice de quienes heredan el reino de Dios mediante la fe y la confianza en Jesucristo. Recibirán la recompensa eterna de ser hijos de Dios. Su recompensa es lo que los hace bienaventurados o felices o llenos de gozos, y su labor de pacificación simplemente revela y demuestra su confianza y fe en Jesús. Lo que esto significa es que Dios es el supremo pacificador, y en la medida en que buscamos la paz demostramos pertenecer
a la familia de Dios. No se trata de antología, hermanos. No se trata de cómo uno se convierte en cristiano. Se trata de que actúas como Dios. Y si actúas como Dios, eres hijo de Dios. Y una de las maneras de expresarlo es diciendo que eres hijo de Dios. Amados hermanos, el concepto de la pacificación está profundamente arraigada en la fe cristiana, basándose en las enseñanzas de Jesucristo y en la narrativa bíblica en general. El llamado a ser pacificador, hermanos, no es una simple sugerencia, como muchos creen. Ese solo es una sugerencia. ¿A cuántos no he oído yo que la Biblia es una sugerencia de cómo vivir? ¿O no, hermano? No, hermanos, estás equivocado. El llamado a ser pacificadores no es una simple sugerencia, sino un mandato divino que refleja el carácter de Dios y la misión de su pueblo en el mundo entero. Me doy a entender, en el mundo entero. Ahora bien, en el fundamento bíblico, la referencia más directa a la pacificación se encuentra en las bienaventuranzas, donde Jesús declara: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta declaración subraya el gran valor que se le otorga a la construcción de la paz dentro del reino de Dios. Ser pacificador está asociado con la filiación divina, lo que indica que quienes buscan la paz reflejan la naturaleza y el carácter de Dios mismo. Implicaciones prácticas: la construcción de la paz requiere participación activa e intencionalidad. Así es. Implica escuchar, comprender y abordar las causas profundas del conflicto. Me doy a entender, hermanos. Ahora bien, óigame bien, ser pacificador está asociado con la filiación divina, lo que indica que quienes buscan la paz reflejan la naturaleza y el carácter del Dios mismo. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Bueno, la construcción de la paz requiere participación activa e intencionalidad. Implica escuchar, comprender y abordar las causas profundas del conflicto. Wow, me doy a entender, hermano. Los cristianos están llamados a ser embajadores de la reconciliación, ¿sí? Como escribe Pablo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow. Según de Corintios 5:18. Amados hermanos, este ministerio se extiende más allá de las relaciones personales y abarca las estructuras sociales, abogando por la justicia y la paz de todos los ámbitos de la vida. Pero necesitamos pacificadores, hermanos. Así es, necesitamos pacificadores. Amados hermanos, llegamos a la conclusión. Hagamos un pequeño resumen. En resumen, el llamado a ser pacificador es un principio fundamental de la fe. ¡Wow! Así es. El llamado a ser pacificador es un principio fundamental de la fe cristiana, arraigada en el carácter de Dios y en las enseñanzas de las Escrituras. Es un llamado a la acción que invita a los creyentes a encarnar la paz de Cristo en todos los aspectos de sus vidas y a trabajar por la restauración y la reconciliación de toda la creación, hermanos.
¿Estás dispuesto a trabajar como pacificador? Hoy es el día que tomes y pongas nota en todo esto, en lo que hablamos en este día. Amados hermanos, no nos olvidemos, hermanos. En el contexto bíblico, esta es la séptima de las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5 y forma parte de las enseñanzas fundamentales de Jesús sobre el discipulado. Él dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados hermanos, God bless you and God bless America.